Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde del día domingo. Los saludo con la paz del Señor y dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos otorga para poder estar compartiendo la palabra del Señor. Mientras hacemos una reseña de lo que vamos a compartir, si usted tiene una Biblia en el celular o tiene una Biblia ahí en su casa, podemos abrir el libro de Romanos, capítulo 15. Vamos a estar compartiendo en esta noche, en esta tarde, de domingo, ya domingo 13, Qué tremendo, ya llegamos al domingo 13 del mes de septiembre. Ya pronto estaremos juntos con la ayuda del Señor, congregándonos nuevamente, celebrando todos juntos un culto de agradecimiento. Porque creo que es un culto de agradecimiento a Dios, donde tenemos que agradecerle por su amor y su misericordia y por su cuidado que estuvo hasta este día. Así que los saludo con la paz del Señor, saludo a todos los hermanos de diferentes países, de diferentes provincias, del Gran Buenos Aires, los saludo con la paz del Señor, familiares, amistades, hermanos en Cristo. No importa el lugar donde congregue, simplemente los saludo porque estamos injertados en el cuerpo de Cristo. Así que los saludo con la paz del Señor a todos aquellos que están acompañándonos en esta mesa de trabajo para compartir la palabra bendita del Señor. Porque la palabra es la palabra bendita del Señor. Así que los saludo con la paz del Señor. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, entre Alén y Las Heras, Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Damos gracias a Dios por la tarea que Dios nos ha encomendado, día a día traer la palabra del Señor, y como siempre también agradecerle a todos los hermanos que han dispuesto a compartir la palabra de Dios también todos los días de la semana. También a aquellos agradecerles que han cantado, han traído alabanzas para compartir junto con toda la iglesia de Jesucristo, no solamente en Argentina, sino hasta donde lleguen estas redes sociales. Y los bendecimos y vamos a compartir esta palabra de fortaleza espiritual. Y bueno, la Biblia dice: el que diga que esté firme, siga orando. Qué bueno es, ¿no? Así no decaemos en la fe, no decaemos en la confianza en Dios y no decaemos de predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que damos gracias a Dios. Romanos capítulo 15, vamos a compartir del 1 al 6. Vamos a compartir 6 versículos en esta tarde, pero 6 versículos que me están hablando primeramente a mí y a todos aquellos que están del otro lado. Y agradecerle a Dios también por el día de ayer que pudimos hacer la tarea que el Señor nos ha encomendado, de entregar los alimentos puerta a puerta. Y bueno, Dios nos bendijo. 4 personas entregaron su vida a Cristo, así que hoy son hermanos nuestros. Y ansioso porque preguntando cuándo se abre la puerta, cuándo se va a abrir la iglesia. Lo dicen todos, ¿no? Hay una hermana nuestra que se entregó también hace un mes aproximadamente al Señor, y ella dice: ¿cuándo se va a abrir, pastor? Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir. Y le digo: gloria a Dios, qué bendición. Y yo digo, si supiéramos, ¿no?, que el Señor ya, Jesús, nos viene hablando hace 2020 años, ¿no?, con este año, que nos viene hablando en Hebreos 10:25, ¿no?, que dice: no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Fíjese que no dice todos, sino como algunos tienen por costumbre de ir esporádicamente a la casa del Señor. Yo recuerdo que había un hermano que cada vez que venía a la iglesia se enojaba y se iba enojado con el pastor, y le preguntábamos por qué, y decía: porque el pastor, dice, todas las veces que vengo solamente predica muerte y resurrección de Cristo y festejar el cumpleaños de Cristo. Y yo le digo: ¿y cuántas veces va usted al año? Y una vez al año, justamente el 24 de diciembre, donde se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Y de qué vamos a hablar? Si no vamos a hablar de este Cristo maravilloso que vino a la tierra para que nosotros podamos tener
una nueva esperanza, ¿no? Para que nosotros podamos tener una nueva comunicación con el Señor. Por eso es tan importante, ahora no, pero el congregar, ¿eh? Es tan importante el congregar. Así que damos gracias a Dios por esa honra que el Señor ayer nos dio de que 4 personas se entreguen al Señor. Oramos por una hermana también que le dolía la cabeza. Dice, no doy más, se me explota la cabeza. Y ahí estuvimos orando. Y ahí el Señor nos respaldó a través de la oración de fe. Así que este trabajo no es solamente material, sino también es espiritual. Y el mayor gozo mío, ¿no?, es que las personas puedan entregar su vida a Cristo y que verdaderamente ellos puedan determinar, no porque alguien lo obliga, ¿no? Y yo quiero entregar a Cristo. Así que damos gracias al Señor porque Dios nos bendijo, nos honró con esa bendición. Y también, como siempre, a mí me gusta resaltar las cosas buenas, ¿no? Y las cosas malas se las dejo en la mano del Señor. Y las cosas buenas, agradables, hermosas, sí las tengo que comentar porque es lo que quiere Dios. Agradecerle a Dios por el hermano Hugo, ¿no?, que él nos llevó a un lavadero, justamente a un lavadero de autos. Ahí nos llevó porque había 2 jóvenes que querían entregar su vida a Cristo y nos llevó, salió y nos acompañó, y Matías y Diego se entregaron al Señor. Quizás le di la invitación para que vean la página y que ya están viendo, así que los saludo con la paz del Señor. A Brisa también los saludo con la paz del Señor, y también a Sara, que también se entregó al Señor. Así que es una bendición poder estar orando por cada uno de ustedes. Si están viendo, los saludo con la paz del Señor. Así que damos gracias a Dios por esa bendición. Y como dijo Pablo, mi mayor corona, mi mayor alegría son ustedes. Y ese es el gozo de que estamos en los propósitos de Dios, estamos en los caminos del Señor, estamos en los pensamientos del Señor y estamos haciendo su voluntad, que es lo que al Señor le agrada. Por eso es que recibimos con los hermanos, recibimos elogios delante de Dios, pero bueno, eso lo dejamos para que queden en nuestros oídos. Muchas personas vienen y nos dicen cosas hermosas que nos edifican, ¿no?, que nos alientan, bueno, muchas cosas que verdaderamente nos ponen contentos, porque nosotros no lo hacemos con ese fin, sino porque Dios puso el sentir en mi corazón como pastor de la iglesia, y gracias a Dios por los hermanos que nos acompañan, porque no es solamente el pastor, el hermano Carlos y Sebastián, Gabriela y Gustavo. No. Hay muchos hermanos que están también sembrando, diezmando, ofrendando, donando mercadería, también para que nosotros podamos seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Y a otros que no pueden, bueno, que están a través de apoyándonos en oración y nos dicen, estamos orando para que el Señor los guarde, y gracias, que es una bendición. Porque la palabra dice que tenemos que orar los unos por los otros. Así que damos gracias a Dios por esa bendición. Y bueno, también agradecerle al hermano Hernán y Daniela, ¿no?, que siempre nos están acompañando en su diezmo y ofrenda. Y bueno, y vemos el negocio, gloria a Dios, cómo empezaron. Pues yo digo, soy testigo de cómo empezaron un lugar chiquito con 4 o 5 cosas, y ayer estuvimos ahí, gloria a Dios, la verdad que lo felicito. Y bueno, es lo que hace el Señor cuando Él se compromete con nosotros, ¿verdad? Él dice, te bendeciré. Es el anhelo de Dios de bendecirnos. Y la Biblia dice, el que da recibe, el que siembra cosecha. Así que esa es la bendición que tenemos. Siembran los hermanos y van a cosechar. El que da va a recibir. Así que esa es la bendición. Y no solamente la palabra, sino también que Dios se va a preocupar en nuestras cosas materiales, porque estamos dándole a Dios lo que a Dios le corresponde. Por eso me impacta la palabra, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pedro, ahí estaban cobrando los impuestos, ¿no?, y querían avergonzarlo a Jesús. Y a ver qué hacía Jesús. Si él era Jesús, no tendría que pagar los impuestos. Pero dijo, Pedro, es necesario que nosotros también cumplamos con los deberes de esta tierra, en la obediencia. Y agarró una moneda y le dijo, mira, ¿quién es este? El César. Y bueno, da al César lo que le corresponde al César.
y dale a Dios lo que a Dios le corresponde. Así que mire qué bendición que nosotros tenemos hoy de poder haber escuchado esa palabra, leído esa palabra. Por eso tratamos de no deberle a nadie, de cumplir conforme la palabra de Dios nos está diciendo. Así que damos gracias a Dios por esa bendición que uno ve, ¿no? Uno ve los hermanos que compran lavarropas nuevo, que edifican su casa. Es una bendición. Antes no lo podían hacer y ahora Dios abre las puertas, porque ese es el Dios que yo predico. El Dios que cambia en los peores momentos, Él se glorifica. Pero no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, que es la base fundamental. Pero también Dios se preocupa en nuestra necesidad. Yo antes pensaba que Dios era solamente de lo espiritual. Cuando comencé a leer la palabra de Dios, también es de lo familiar, también es de la salud, también es un Dios que provee trabajo y también que nos ayuda para que nosotros podamos vivir como Él quiere. Bien. Así que damos gracias a Dios por todas esas bendiciones, que uno es testigo, ¿no?, de lo que ve. Esa es la bendición, de lo que ve. Entonces el diablo inmundo no quiere que uno progrese. Pero ahí está donde Dios se glorificó desde el principio al final. Dios se glorificó siempre en la escasez, en la escasez del mundo. Ahí, para aquellos que creen, Dios se glorifica. Por eso gloria a Dios por todos aquellos que siguen apoyando la obra del Señor. Es lo que a Dios le corresponde y lo que a nosotros nos corresponde. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Y bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Y Romanos capítulo 15, versículo 1 en adelante, ¿no? Pero me impacta el subtítulo que tiene: soportar las flaquezas de los otros. Qué tremendo, ¿no? Uno siempre quiere que nos soporten a nosotros. Yo soy así, así que sopórtenme, y mi carácter es así, y yo soy así, y yo pienso así, y al que no le gusta que no me hable, ¿no? Y acá el Señor está diciendo soportar las flaquezas de otro, no las tuyas, las del otro. Es donde nos cuesta más. Entonces, mire cómo empieza el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No sé si me va entendiendo lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso significa que si yo no soporto a mi prójimo, sus flaquezas, sus debilidades, entonces yo no puedo decir que estoy fuerte en el Señor. Hoy en día se habla mucho de la palabra fe. Mucho, no, yo tengo tanta fe. Tanta fe. Pero ¿será que si no soportamos, por lo que dice la palabra, por lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 15, en el 1? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, que yo tengo que soportar el temperamento, los pensamientos, a veces el mal humor del prójimo. Si yo digo que estoy fuerte en el Señor, significa que yo tengo fe. Veo que hay muchas personas en el mundo que dicen tener mucha fe, pero cuando les pasa algo no hay fe. No hay fe. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Dios está cuando yo tengo fe para el otro pero no para mí? No, Dios está primeramente para mí y para usted también está primeramente. Por eso el Señor dice que tenemos que los que somos fuertes soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos de nosotros mismos. Es decir, yo, como el publicano, ¿se acuerda? El publicano que salía a las plazas a decir yo ayuno, yo oro, levantaba las manos, se blanqueaba el rostro, y había uno que estaba ahí arrodillado diciendo: sé propicio de mí, Señor, es decir, tené misericordia de mis pecados. Y el otro era: no, Señor, yo no soy como este, que este sí estaba justificando, queriéndose justificar
el publicano, pero el que reconocía estaba queriendo decirle: Señor, tú me conoces, sabes que soy débil, que tengo flaquezas, pero perdóname, ten misericordia de mí. Y el publicano decía todo lo contrario, Y a veces nos pasa así. Hay personas, hay hermanos que tienen años de cristiano, pero no soportan el problema del otro o la equivocación del otro. Siempre queremos que cuando nosotros nos equivoquemos, que nos entiendan, pero nosotros no podemos entender al otro. Y acá está diciendo: así que los que somos fuertes, es como un mandamiento que Pablo dice, no es así, pero es como un mandamiento. Debemos, porque está imponiendo, ¿no? Debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, yo soy, yo si no oro, yo si no canto, yo si no toco, yo si no predico, yo si no bautizo, yo si no hago, yo si no hago, y si lo hago yo, y el yo primero. No dice Dios que no tenemos que agradarnos nosotros. Siempre dice el Señor, ¿no?, que no tenemos que buscar nuestro propio bien. Y esto es parte de no buscar nuestro propio bien. Por eso lo dice: y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, buscar primeramente entender al otro. Por eso es tan importante que podamos entender a nuestro prójimo. Y diríamos: ¿quién es tu prójimo? ¿El pastor? ¿Los hermanos de la iglesia? ¿El vecino? ¿El compañero de trabajo? Tu primer prójimo es tu esposa, tus hijos, tu familia que conviven con vos. Y después tenés los prójimos que, si estás trabajando, son tus compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo, los vecinos. La familia que no vive con nosotros son nuestro prójimo, y tenemos que soportar, y a veces no soportamos, a veces queremos que nos soporten a nosotros, no nosotros soportar a los demás. Y acá el Señor, a través de Pablo, nos da un ejemplo. Tenemos que soportar, dice, la flaqueza, las debilidades de los demás, no de los nuestros, porque nosotros mismos nos tenemos que soportar sí o sí, porque no nos vamos a pegar cuando hacemos algo equivocadamente. Entonces, acá está hablando de tu prójimo. Si tenés a Cristo, si lees la palabra, si estás en comunión con Dios, busca soportar al prójimo. Y a veces vio, y bueno, déjalo. Y hoy se levantó más o menos, y bueno, déjalo. Y mañana, y bueno, pero me contestó, y déjalo. No me agradó como me respondió, déjalo en las manos del Señor. Lo importante es que usted y yo cumplamos con lo que dice el Señor. Soportar. Porque el valiente no es el que contesta. El valiente no es el que agrede. El valiente no es aquel que dice: yo no soy felpudo, nadie me lleva por delante. El valiente es aquel que le obedece al Señor. Y yo quiero obedecerle a Dios. Por eso dicen y dirán de mí un montón de cosas. Algunas me entero, algunas no. Pero yo lo dejo todo en las manos del Señor, que es lo más importante. Y sigo orando por las personas. Y sigo orando. Dice el Señor: el que te desea el mal, vos orá por ello. El que te maldice, vos bendecirlo. Entonces, si yo digo que estoy fortalecido en el Señor, tengo que soportar. Y esas son flaquezas. Hay personas que tienen el oído muy débil. Escuchan todo lo malo, no lo bueno. Hay otras que tienen la lengua, que dan todo lo malo, no lo bueno. Hay otros que miran todo con sus ojos, todo lo malo y no lo bueno. Entonces, porque esa es una actitud que no viene de parte de Dios. Pero acá está diciendo: soportar la flaqueza. El Señor dice: no escuche para acusarlo, no mires para avergonzarlo, no hables para lastimarlo, sino soportá. Dice: ayúdalo. Si vos sos fuerte, soportalo. Significa enseñale que ese no es el camino. Por eso es tan importante, ¿no?, en este siglo XXI que se está viviendo. Tenemos que obedecerle al Señor, y ninguna palabra que se pueda escuchar puede ser una palabra de vergüenza, sino la palabra es siempre la palabra de bendición. Hay gente que no son de la iglesia y nos critican por hacer el trabajo espiritual y material que están haciendo, que estamos haciendo. No solamente yo, que estamos haciendo la iglesia en general.
Porque solo sería imposible solo. Pero sí con la ayuda de la iglesia, de los hermanos que han entendido lo que es de Dios y lo que es de César, están dando lo que a Dios le corresponde, y con eso nosotros compramos mercadería, y gloria a Dios, porque ayer pudimos comprar azúcar barata, pudimos comprar harina económica también, la misma harina que se compra a 60 pesos, la hemos conseguido 40 pesos, 20 pesos menos. Entonces, así estamos nosotros buscando la bendición para no tampoco comprar más y no quedarnos sin alimento para compartir. Entonces, y bueno, y esa es la bendición que Dios nos dio, porque hay hermanos que han entendido lo que es darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Entonces, a través de esa bendición, nosotros podemos seguir haciendo la obra que Dios lo ha encomendado. Y quiero decirle que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y gloria a Dios no solamente por lo material, sino por lo espiritual, que es la base fundamental. Para mí, lo primero es lo espiritual, ¿no? Y a través de eso, nosotros podemos entrar a hogares donde antes no podíamos llegar ni nos conocíamos. Así que damos gracias a Dios por esa bendición, y también porque también en esta tarea tenemos que soportar a los débiles. En esta tarea también se soporta a los débiles, porque no han entendido el Evangelio de Jesucristo. Y el versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Entiende? Mire qué tremendo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. No dice edificate vos mismo. No. Que lo que yo haga, que lo que usted hace en su casa, fuera de su casa, en el trabajo, fuera del trabajo, edifique. Es decir, que la otra persona pueda ver la diferencia del Hijo de Dios. Significa eso, ¿no? Que podamos ver, que ellos puedan ver, el prójimo nuestro pueda ver que es bueno lo que hacemos para edificación. Que todo lo que hacemos, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, que todo lo que hagamos, entonces eso le va a ayudar al prójimo, a nuestro prójimo, a creer también en Dios. Por eso es bueno. Y el versículo 3 dice: porque ni aun Cristo se agradó de sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre él. ¿Entiende? A causa de nuestro pecado, él fue vituperado, fue blasfemado, fue acusado, fue crucificado, lo han matado, pero no se glorió en él. Voy a soportar la cruz, voy a soportar el pecado de todos. No. Él lo sufrió a causa nuestra, para que nosotros podamos tener una oportunidad de ser hijos de Dios a través de Cristo. Por eso Timoteo dice que hay un solo camino para llegar al Padre, que es Jesucristo. No hay otro mediador. Juan dice el camino. Timoteo dice que es el mediador nuestro. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, nadie va si no es por él. Y Timoteo dice que el único mediador entre vos, entre yo y Dios se llama Jesucristo. No hay un hombre, no hay una imagen que pueda ser mediadora para llegar a Dios. Al contrario, yo antes, cuando no creía en el Evangelio, cuando le di la espalda a Jesucristo, creía que a través de una imagen yo llegaba a Dios. Y le pedía, como todos o muchos de los que están escuchando, a través de una imagen, a través de una estampita, que pensábamos que llegábamos a Dios. Pero ¿qué hacemos con Timoteo? Que nos está diciendo el primer libro de Timoteo, nos está diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Es decir, que yo quiero hablar con Dios, tengo que clamar a Jesús, invitar a Jesús. Jesús, ven, quiero contarte, quiero decirte, quiero dejarte. Y Él intercede con el Padre por nosotros. Entonces, y esa es la bendición, cuando yo no puedo soportar, cuando yo no puedo ver algo que no me agrada, tengo que enseñarle con mi comportamiento, con mi testimonio, cómo es un hijo de Dios que se tiene que comportar, cómo es un hijo de Dios, cómo tiene que hablar, cómo se tiene que dirigir a los hijos,
porque hay muchos hombres maltratadores de sus hijos, de sus esposas y de su familia, y no pueden ellos soportar algo que no está bien en casa. No, la palabra dice que son flaquezas, debilidades que tiene la mujer, que tienen los hijos, que tiene el marido, pero tenemos que, el que está fuerte, siga orando para no caer. Y el cuarto, versículo 4, dice: por las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos una esperanza. Ya esto, lo que se está viviendo, ya estuvo escrito en el Viejo Testamento. Ya nuestros hermanos antepasados ya lo han vivido, porque no hay nada bueno que el diablo haga. Estamos en el siglo XXI y desde el principio hasta aquí no hizo nada bueno. Todo lo que hizo siempre fue malo. Pero qué bueno es que nosotros, que todo lo que hagamos, el prójimo lo vea bien, no que lo vea mal. Por eso es importante que Dios nos habla a nosotros, a sus hijos. Y el versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, que yo tengo que tener un mismo sentir con mi esposa, que somos el cónyuge. Yo tengo que tener el mismo sentir en todo, sobre todo en la obra que Dios nos ha encomendado. Y nosotros tenemos una obra que Dios nos ha encomendado, y no es la REA 98. No, porque la obra que Dios nos ha encomendado es predicar el Evangelio a toda criatura, como dice Mateo 28, 19, y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el versículo 20 es lo que estoy haciendo ahora, dice: y enseñándoles que guarden todas estas cosas, y yo estaré contigo todos los días hasta el fin de tus días. Es decir, que nuestra obligación, tu obligación como hija de Dios, como hijo de Dios, nuestra obligación como hijo de Dios y mi esposa como hija de Dios, es la obligación de enseñarle todas las cosas. Pero yo tengo que soportar. Yo no puedo pretender que un niño recién nacido agarre un churrasco y se lo ponga en la boca. No, tengo que esperar el tiempo. Y en la iglesia pasa lo mismo. A veces nosotros pensamos, porque vamos a la iglesia, la familia por lo general que convive, y lo primero que reprochan, ¿no? ¿Y qué? ¿Vas a la iglesia y no cambiaste? ¿Y seguís igual? ¿Y no ven que cambiaste 70 cosas? No. Van a buscar eso, pero no son la familia. No es el vecino, no es tu compañero de trabajo, sino es Satanás, que perturba la mente de las personas que conocen que somos cristianos para avergonzarnos. Pero no te sientas avergonzado o avergonzada. Vos créele a Dios. Por eso está hablando de soportar las debilidades de otro. No está diciendo de uno, porque yo me soporto todas las debilidades. Yo me miro al espejo y me quiero comer, pero me soporto. ¿Y qué pasa con mi prójimo? ¿Y qué pasa cuando el prójimo me tiene que soportar a mí? Como yo le decía hoy a una hermana, le digo: ¿qué pasaría? ¿A vos te gustaría, si cometés un pecado, un error, como lo quieras llamar, te gustaría que te perdonen? Sí, entonces también tenés que perdonar a tu prójimo. Y esto es lo mismo. ¿A vos te gusta que soporten tu mal carácter, que te levantás mal y que a veces no tenés ganas de nada? Y bueno, al otro también le puede pasar lo mismo. Ahora, yo me tengo que soportar, yo quiero que me soporten a mí, pero yo no soportar al otro. No es lo que Dios nos está enseñando. Pero dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Qué quiere Dios? Que en el matrimonio estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en la familia, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en la iglesia, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Para qué? Para que Dios haga la obra, ¿entiende? ¿Para qué? Para que lo que nosotros, ya que estamos salvos, otras personas que no conocen al Señor puedan ser salvas como nosotros. Y eso todo depende de nosotros. No va a venir Dios a bajar
del cielo a decirle a las personas que hay un reino que los espera de bendición. No, Dios quiere usar tu vida, usar mi vida, para que el reino de Dios se siga extendiendo hasta que Él venga por nosotros. Mire qué tremendo que tenemos el privilegio, tenemos la bendición, tenemos la honra de que Dios esté diciéndonos a nosotros que somos sus embajadores aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador representa en el país que esté al país que reside él, del país que es. Si yo soy argentino y soy embajador en Chile, yo soy argentino representando el país en Chile. Y qué bueno es que nosotros somos representantes de Jesús a donde vayamos. Qué bueno es eso. Por eso esta palabra de bendición en esta preciosa tarde, que no se nos escape esa bendición que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos la bendición de que, bueno, hoy se levantó, como dice vulgarmente el dicho, con el pie izquierdo y bueno. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos con el derecho y parece que lo levantamos con el izquierdo? ¿No es cierto? Y nos gusta que nos soporten, nos gusta que nos escuchen, y nosotros también pide Dios a través del apóstol Pablo, que le está hablando aquí a nosotros, que tenemos que soportarnos. Y si no tenés paciencia, a través de las pruebas uno produce paciencia. A través de ese enojo que me está causando, el malestar ese que me está causando, eso me produce paciencia. ¿Por qué? Porque espero en el Señor. Y el versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué bueno. Mire qué tremendo cómo termina el versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Dios? Como iglesia, como matrimonio, como familia, que estemos unidos, unánimes, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, dando testimonio del poder de Dios. Porque es algo que nos cuesta, soportar al otro. Siempre nos cuesta. Queremos que nos soporten, pero no queremos soportar a nadie. Todo nos molesta. Y cuando nosotros queremos que nos soporten, decimos que no nos tienen paciencia. Pero qué bueno que podamos saber lo que dice la palabra en esta tarde, es que tenemos debilidades. Podemos flaquear. Tenemos flaqueza, dice como subtítulo, ¿no? Soportar la flaqueza de los otros. Y queremos que todos nos soporten a nosotros. Pero nosotros no soportamos a nadie. Y qué bueno que en esta tarde podamos pensar, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Me está edificando o me está haciendo retroceder en la fe, en el testimonio y en la bendición de Dios, que no se cumpla la palabra de Dios en mi vida? Porque Dios quiere que se cumpla su palabra en usted y en mí y en usted. No solamente en el otro, no, primeramente que la palabra se cumpla en mí. Soportaos los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Perdónense los unos y los otros. Y oren los unos por los otros. Hay personas que dicen, no, yo perdoné a tal persona, pero que no venga nunca a mi casa o que nunca me lo cruce en el camino porque hago de cuenta que no lo conoce. Entonces, mi respuesta es, entonces nunca perdonaste. Nunca perdonaste. Porque el perdón se trata de otra cosa. El perdón se trata, si lo ves, saludalo, como si nunca hubiera pasado nada, porque así es el perdón. Te pido perdón, o me perdonás o lo perdoné, y no me acuerdo de lo que me hiciste que me dolió. ¿Por qué? Porque ya no me duele, porque yo al perdonar ya permití que el Señor sane mis heridas. Entonces me siento como si nunca hubiera pasado
nada. Por eso a veces no entendemos cuando alguien nos lastima y dice, pero ¿y usted se deja decir eso? ¿Y por qué no responde? No, déjalo, que hay un Dios que mira, un Dios que sabe, un Dios que escucha todas las cosas. Y a su debido tiempo, cada uno de nosotros tendremos la recompensa. Por eso es tan importante, ¿no?, que hay un galardón que dice que Dios tiene preparado para todos aquellos que lleguemos. Y muchos nos quedaremos en el camino, y muchos llegaremos. Lo importante es que tú no te fijes tanto en el prójimo. Cuídate de ti mismo. Pablo, esta palabra va también con lo que le voy a decir ahora. Pablo le dijo a Timoteo, porque Pablo abría casas de oración en los hogares, y bueno, preparaba un discípulo, preparaba a otro, y le llegó al más joven, que es Timoteo. Y Timoteo, como joven y Pablo ya más adulto, le preguntó, ¿de quién me tengo que cuidar? Y sabias palabras que vinieron de parte de Dios a través de Pablo, que Pablo le dijo, no te preocupes, no, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo. Es como si Pablo dijo, no te preocupes por lo demás. No, ese no es tu enemigo. Las personas que no están, que están afuera o que vienen a la iglesia, no son tus enemigos. Tu peor enemigo eres tú mismo. Por eso Pablo le dijo, cuídate de ti mismo. No te cuides tanto del otro. Por eso a veces nos preocupamos tanto, y cómo predicamos, y cómo cantamos, y cómo ya hacemos esto, y cómo. No, déjalo. La preocupación tuya y mía tiene que estar pensando, ¿le agradó al Señor lo que hice? ¿Le agradó al Señor lo que escuché? ¿Le agradó al Señor lo que hablé? ¿Le agradó al Señor lo que miré? ¿Le agradó al Señor lo que pensé? ¿Le agradó al Señor lo que hice? Eso es lo importante, ¿eh? Todo se debe a eso, ¿no? Yo soy un hombre que todo lo llevo a la oración. Cualquier circunstancia, yo todo lo llevo a la oración. Voy, consulto con mi papá. Padre, mira lo que dice. ¿Qué hago? ¿Voy y le aprieto el cuello? ¿O me enojo? No. El padre me dice, misericordia. Padre, ¿qué hago con aquellos que me dan la espalda cuando más lo necesito? ¿Qué hago, Padre? Y el Señor dice, misericordia. Soportar la flaqueza. Porque podemos tener 40 años de evangélico, pero todavía hacemos cosas de niños, como dijo Pablo. Hacemos cosas de niño. Entonces son esas debilidades que todavía están. Y hay debilidades en mí todavía que tengo que vencer, por supuesto. Y así como me gusta que Dios me soporte, que Dios me tenga misericordia de mí, y que mis hermanos también tengan misericordia de mí, así yo tengo que tener misericordia de los otros. Porque hay cosas que no vamos a entender. ¿Cómo puede ser? Tiene tantos años de cristiano y todavía está en esta actitud, ¿no? En una actitud de rebeldía, en una actitud de indiferencia. Y yo digo, ¿qué hago, Señor? Y muchas veces intento hablar, pero digo, ¿qué hago, Señor? No, déjalo, seguí orando. Yo oro al Señor, lo dejo todo en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque acá Dios me está hablando primeramente a mí, que yo tengo que soportar las debilidades del otro. Esto me hace recordar cuando yo era chico, ¿no? Cuando yo era chico, mi cuñada, la mujer de mi hermano que falleció, mi cuñada Margarita se llama todavía, gracias a Dios, vive, ella cocinaba tan rico, ¿no? Y mi mamá cocinaba también rico, pero para mí la comida de mi cuñada era más rica que la de mi mamá. Entonces, ¿qué hacía? Me iba a comer a la comida de mi cuñada, y después, para que mi mamá no se enoje, comía la comida de mi mamá. Un poco, no mucho, pero comía un poco para no despreciarle. Y yo nunca me di cuenta que la que se preocupó por mí, la que me cuidaba, la que me cocinaba, la que me lavaba la ropa, la que me llevaba al médico cuando estaba enfermo, nunca pensé que le iba a doler a mi mamá, ¿no? Porque lo más feo es que vos te preocupes tanto por alguien y ese alguien te ignore, ¿no? Y eso pasa en el siglo XXI. En los cristianos que somos cristianos en el siglo XXI nos pasa eso, que valoramos más
la comida de otro, que no sabemos si se lavó las manos, no sabemos dónde, si se cayó al suelo y la pusieron, total, ojo que no ve, corazón que no siente, si, qué sé yo, pasaron un montón de cosas y lo comemos, sin saber que en casa estaba mamá cocinando lo más rico para mí y con los mejores cuidados. Pero para mí, no con eso digo que la comida de mi cuñada era fea y la tiraba al suelo, no. Pero esto lo llevamos al área espiritual, en este tiempo donde hay millones en el mundo de pastores y que tienen un buen mensaje, pero no conocemos su vida, ¿no? Es como le digo la comida. Hay comida rica en un restaurante. Yo tengo un hermano que trabajó desde toda la vida, desde los 15 años, tiene como 50 ahora, y trabajó de gastronómico. Y él me dice que hacen cada cosa y preparan cada cosa y a la carne le echan un líquido para que no se pudra. Y eso comemos y los vamos tan rico y queremos comer afuera y tan rico. Y mi madre desde chico dice, mejor comer en casa, le decía a mi papá. Le decía a mi papá, Emilio, mejor comer en casa que comer en el restaurante, porque no sabe cómo hacen las cosas. Y hoy en día, en este siglo XXI, fíjese la fidelidad que tenían los discípulos y los apóstoles con Jesús. La fidelidad. Yo estaba pensando en Pedro, ¿no? Que era tan agresivo. Pero eso va a ser la próxima prédica. Vamos a preparar una prédica para la agresividad con amor, diría yo, ¿no? La agresividad por amor. Entonces, y esto es lo mismo en el siglo XXI, que escuchamos de allá, escuchamos de acá, y menos escuchamos a aquel que todo el año nos escucha, cuando están enfermos los van a visitar, cuando estamos necesitando algo nos ayudan, cuando estamos necesitando una palabra de aliento nos dan palabra de aliento. Y el otro no, porque el otro aparte vive lejos, o no lo conocemos, o tiene tanta multitud de personas que no puede llegar a ningún lado. Entonces, pero es mejor la comida del otro, ¿no? Y acá está hablando Dios, que el fuerte tiene que soportar al débil. Y a veces uno piensa, Señor, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de grabar? ¿Dejamos de predicar? No, eso es lo que quiere el enemigo. Porque yo soy consciente que si uno está escuchando la palabra de Dios, somos más que bendecidos. Y si nadie escucha la palabra de Dios, no hay problema. Porque quizás lo que alguien no quiere, el otro que viene lo puede necesitar. Entonces, la bendición está ahí. En este siglo XXI hay mucho ruido, pero hay poca perseverancia en lo que es soportar al prójimo. Hay poca perseverancia en lo que es soportar. Fíjese que Jesús también se enojó, Pedro también se enojó, los discípulos también se enojaban, los pastores de antes, Abraham y Lot, también se enojaron, pero no es que, fíjese que no le daban la espalda, al contrario, ahí está el soportar, ¿no? La flaqueza que soportó Abraham de Lot, lo soportó, porque ahí está el hombre espiritual, ahí está la mujer espiritual. Es soportar al otro, en decirle acá estoy, aunque vos me dejaste solo, lo dejó solo, le dejó el peor pasto para que coman sus ovejas, le dejó el peor lugar donde se inundaba todo, pero Abraham, él prefirió como hombre de Dios entender la debilidad de Lot, y eso le pido a Dios que me enseñe día a día a entender la debilidad del otro, porque eso es buscar, la bendición de Dios, porque yo no quiero quedarme en esta tierra solamente con el hecho de decir soy pastor. No es mi costumbre. Al contrario, donde voy nunca me identifico como pastor, todo lo contrario, voy a buscar a compartir una reunión con mis hermanos, de donde sean, y esa es la bendición. Y por ahí hay cosas que le erran el blanco, como yo. Le erro el blanco y tengo que soportar por amor, ¿entiende? Por eso es tan importante que acá dice soportar la flaqueza de tus hermanos, de tu prójimo, de los vecinos. Y bueno, no te olvides que la lucha no es carnal, sino es espiritual. Y la guerra que te la hacen a vos, no te la hacen a vos ni a mí, sino nos hacen a Jesús. Porque el que está dentro nuestro se llama Jesús, y el que está dentro del otro que te hace la guerra no está Jesús. Entonces es una guerra espiritual. Por eso es tan importante que nosotros en estos 6 versículos podamos
entender algo, que somos débiles, que nos tenemos que soportar y que todo lo que nosotros no soportamos lo llevemos a la oración, no al enojarnos, no al irnos de un lugar, al contrario, sino honrar el lugar que Dios nos dio, el lugar. Fíjese, yo estaba pensando en Abraham y Lot, ¿no? Tanto que Lot quería lo mejor, mire dónde terminó. Y a veces nosotros también como cristianos queremos buscar lo mejor, y lo mejor no está donde nosotros pensamos, quizás está en otro lado. Por eso es importante permanecer en Cristo, y soportar al prójimo, como dice, las flaquezas del prójimo, las debilidades. Por eso es importante, ¿no? Y tenemos un modelo, porque yo no soy modelo de nadie, pero sí Cristo es nuestro modelo. Cristo es el modelo de una conducta a seguir entre los cristianos débiles y fuertes. Cristo, Él es, no yo, Él es un modelo a seguir como cristiano o cristiana. Imitar a Cristo. Así como Pablo dijo, sé imitador de mí como yo de Cristo. Mire qué interesante. Sé imitador de mí como yo de Cristo. Entonces yo cuando leí esa palabra, entonces se puede imitar a Cristo, pensaba yo. Y claro que se puede imitar. Y gloria a Dios porque día a día lo imito un poquito más. Me esfuerzo cada día a imitarlo más a Cristo y dejar todo lo que me duele, lo que me molesta, lo dejo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que yo entender esta palabra hoy. La hemos leído un montón de veces, pero hoy la traemos nuevamente a la mente. Soportar la debilidad de tu prójimo, así como el prójimo soporta tus debilidades. Por eso es importante. Nunca tenemos que decir, yo soy así, nací así, tengo este carácter, contesto así, al que no le gusta que no hable. No es así. Un hijo de Dios, una hija de Dios, no responde de esa manera. Yo no me imagino a Jesús responder de esa manera. Y mire que soportó. Y soportó hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces, nuestro modelo a seguir es Cristo. Cristo es el modelo de una conducta a seguir entre los cristianos débiles y fuertes. No está hablando solamente de lo que queremos. Oh, no, yo soy súper espiritual, significa. Vos sos débil espiritual. Yo soy fuerte, yo la sé, yo no le tengo miedo a nada. No. Eso no significa ser fuerte. Ser fuerte significa estar en comunión con el Señor y obedecer la palabra del Señor. Obedecer la palabra del Señor. Entonces, débiles y fuertes, tenemos que ser imitador de Cristo, que eso es lo que quiere el Señor. Ejemplo a seguir es Jesucristo, entre los cristianos débiles y fuertes. Su ejemplo demanda tolerancia mutua y amor. El ejemplo, Jesús demanda tolerancia, que tenemos que tolerarnos los unos a los otros, pero siempre con amor, siempre con el amor. Con el amor todo se puede. El amor es paciente, el amor todo lo espera, el amor es paciente, el amor todo lo espera. Si no, lea 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Ahí se va a dar cuenta que usted puede hacer de todo, aún matarse, pero si no tiene amor, de nada sirve. Entonces, todo va a pasar, menos la palabra del Señor y el amor del Señor. Por eso es tan importante que nosotros podamos ser tolerantes. Tolerancia mutua, es mutuo el asunto. Yo tengo mi falla, usted tiene su falla, ellos tienen la falla, usted tiene la otra, pero soportarnos. Es mutua la cosa. No es solamente de uno, sino es mutuo. Entonces la bendición está ahí, que nos podamos soportar, con fuertes y débiles, juntos. ¿Por qué? Dice el Señor que lo tenemos que soportar los fuertes y los débiles. Porque si yo digo que soy fuerte, si el débil se cae, yo tengo que levantarlo. No decirle, ¿por qué no aprendes de mí? ¿Por qué no haces como yo hago? No. Yo tengo que alentarlo con la palabra del Señor. Así como Dios me alienta a mí y te alienta a ti. Por eso está hablando del débil y del fuerte. Hay personas que tienen 40 años, 50 años, 10 años, 5 años, 2 años y son débiles.
Somos débiles. Y hay otras que tienen 5 o 6 días de cristiano y le creen a Dios todo lo que dice la palabra y Dios lo respalda en todo también. Pero ese fuerte o ese débil tenemos que estar juntos. Y así juntos nos vamos a llegar a lograr, juntos. Solo es imposible extender el reino de Dios. Siempre se tiene que hacer en equipo. Si no hay equipo, cuesta muchísimo extender el reino de Dios. Es la obra del Señor. Si nosotros con mi esposa, Ángel y Alicia, que somos los 4 que comenzamos la obra, y todavía quizás estaríamos haciendo cosas en la iglesia. Pero Dios envió hombres y mujeres que entendieron lo que es el Evangelio de Cristo, y ahí están, y muchos, gloria a Dios, son muchos que están todavía apoyando la obra del Señor, con sus debilidades, con sus flaquezas, pero ahí están firme, obedeciéndole a Dios, y cada día hay un cambio más. Si buscamos un pastor perfecto, no lo vamos a encontrar, porque no hay oveja perfecta. Y si encontramos oveja perfecta, no la vamos a encontrar, porque no hay pastor perfecto. Seremos perfectos cuando estemos disfrutando eternamente con el Señor. Ahí seremos eternos. Por eso es la bendición, ¿no? Que débiles y fuertes tenemos que estar juntos, juntos. Y el ejemplo de Jesús demanda tolerancia mutua y amor, que si lo ponemos en práctica conducirán a una unidad de armoniosa alabanza a Dios. Es decir, si andamos juntos, los débiles y los fuertes, porque a veces el débil no se deja ayudar, cree que todo lo que está haciendo es bien, y uno le dice algo y nos enojamos. Ahí, cuando nos enojamos, estamos demostrando que somos débiles. Cuando alguien nos corrige para nuestro bien, cuando alguien nos dice para nuestro bien las cosas, entonces si nos enojamos significa que somos débiles, pero si escuchamos y lo ponemos en práctica, nos vamos a dar cuenta que somos fuertes, porque queremos que nos ayuden. Si hay algo en mí que les molesta, dígamelo, que eso es bueno para que yo lo pueda cambiar, porque a veces hacemos cosas por costumbre, y al otro le molesta y no nos damos cuenta. Entonces vamos, cuando nos dicen no diga esto, o no hable así, o no haga esta seña porque es fea, y bueno, entonces ahí uno aprende. Y el fuerte dice, está bien, porque me lo está diciendo para mi bien. Pero el débil siempre se va a enojar. El débil siempre se va a enojar. No acepta la corrección, no acepta que le diga nada. Siempre hay un pero que lo lleva al enojo. Entonces, y ese es el débil, lo que está hablando el Señor. Porque Jesús demostró en la cruz, y cuando anduvo en la tierra caminando por esos 3 años en la tierra, demostró que él amaba al prójimo y lo soportaba a las multitudes, soportaba con amor. Por eso es importante, una vida de unidad armoniosa es alabanza a Dios. Significa la armonía con mi prójimo. Ni necesitamos cantar a veces, solo necesitamos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que el reino de Dios siga extendiéndose, y que nosotros, como ovejas del Señor, podamos dar los frutos que el Señor quiere que demos. Y esa es la bendición. Vivamos de tal manera que fortalezcamos a los débiles en la fe. Yo tengo que vivir de tal manera para fortalecer a través de la fe a los débiles. Y tú también tienes ese compromiso con el Señor. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, no importa el tiempo, pero cuando alguien te dice algo para tu bien, sé obediente, porque te ama esa persona. El que no te ama te va a decir todo lo contrario, que si estás haciendo mal estás en el camino correcto, pero no es así. No te está educando espiritualmente, pero el que te educa espiritualmente siempre te va a aconsejar para tu bien, y si te enojas es porque sos débil en esa área. Significa que no nos gusta que nos corrijan, y Dios al que ama disciplina, corrige. No nos va a poner contra la pared diciendo 4 Padre Nuestro, no. Él te va a disciplinar con
con la palabra. A mí me disciplina hasta el día de hoy con la palabra. Por eso es bueno vivir de tal manera que fortalezcamos a los débiles en la fe. Esforcémonos a edificar al prójimo más débiles en este siglo XXI. Tenemos que tener la fe de los antiguos, es decir, volver a releer la palabra para ayudar a los más débiles. La fe que demostramos a los más débiles les ayudará a que crean en la persona de Cristo y que no se pierdan, porque ese es el propósito del Señor. Él entregó su vida en la cruz para que nadie se pierda. Por eso Juan 3:16 dice el Señor: de tal manera yo amo al mundo que entrego a mi Hijo Jesucristo a pagar por todos los pecados, para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el propósito que tiene esta palabra que le habla el Señor a todos, a los débiles, a los fuertes. Si yo digo que soy fuerte, tengo que soportar a los débiles. Y si yo lo digo, en cualquier momento voy a tener un encontronazo o algo, a ver qué hago con lo que estoy predicando en este día. Tengo que soportar. Tenemos que soportarnos. En este siglo XXI tenemos que volver a la época de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, ahí donde soportaron a los débiles. ¿Y sabe cuáles eran los débiles? Aquellos que los perseguían, aquellos que lo condenaban, aquellos que lo acusaban, aquellos que lo encarcelaban, aquellos que los golpeaban, aquellos que los despreciaban. Esos son los débiles. Y los apóstoles, los discípulos, fíjese que ellos seguían soportando, los seguía soportando. Pablo, Lucas, Juan, Mateo, Pedro, todos lo soportaron, Y ellos no dejaron de hacer la voluntad de Dios, sino ellos entendieron que ellos eran débiles, que no entendían el plan de Dios. Eran religiosos, no entendían el plan de Dios. Por eso en la iglesia a veces hay religiosos también. ¿Cómo puede usar el pantalón? ¿Cómo puede usar el pelo? ¿Cómo puede usar eso? ¿Cómo se puede hablar así? Pero queridos, amados, bendito sea Dios. Si Dios te condenaría por el pelo, te condenaría por el pantalón, entonces, ¿cómo no nos va a condenar por la lengua? A la lengua no le ponemos un pantalón, porque algunos tienen la lengua que se tendría que poner un frenillo, como el caballo, porque están lastimando el cuerpo de Cristo. Pero qué bueno es que ellos, los discípulos y los apóstoles, aún Jesús, soportaron a los débiles. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Si ellos no hubieran soportado a los débiles, nosotros no hubiéramos conocido a Jesús. El Evangelio se hubiera quedado allá en la antigüedad. El Evangelio no se hubiera extendido hasta la Argentina, que es lo último de la tierra. Por eso dice el Señor que Él va a venir cuando no haya un lugar, cuando se predique hasta lo último de la tierra, que es Argentina. Lo último de la tierra, somos la cola del mapa. Cuando no haya nadie, desde el primer país hasta el último país, que es Argentina, cuando ya no haya nadie a quien predicarle, ahí va a venir el Hijo del Hombre. Pero mientras tanto, sigamos soportando a los débiles, sea familia o no familia, sea en el trabajo, donde estemos, vecinos, familiares, tenemos que soportarnos. Ya tenemos que dejar de comportarnos y pensar como niños. Por eso Pablo lo deja bien claro. Cuando yo era niño me enojaba por cualquier cosa. Pero cuando ya fui grande, ya no me enojé como niño, ya he crecido, me puse los pantalones largos. Por eso es importante el enojo. Ya no tenemos que tener enojo porque alguien no me saluda, porque alguien no me llama por teléfono. Mire, hay tantas cosas que están pasando. Hay tanta gente que está sufriendo cosas peores que una llamada por teléfono. Hay veces decimos que nadie me llama, que nadie está atento a mí. Y si nunca le dije al otro día a un hermano, digo, hermano querido, cuando alguien no te llama, ¿por qué no llamas vos? A ver qué pasó, a ver cómo anda, ¿por qué siempre esperamos del otro?
Y acá no dice que tenemos que esperar el otro. Acá dice soportarlo al otro. No dice que tenés que esperar del otro, de tu prójimo. Dice soportar las debilidades de tu prójimo. No dice que tenés que estar peleando con tu prójimo, discutiendo con tu prójimo porque no te llama. No. Dale gracias a Dios, porque el que está atento a ti, el que está atento a mí, se llama Jesús. Y tenemos también el Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en toda debilidad. Él es nuestro paracleto, nuestra fuerza espiritual que Dios dejó para que no estemos huérfanos, dice el Señor. Así que damos gracias a Dios por esta palabra y recuerda, soportar al prójimo. Y a veces tenemos que escuchar cosas que no nos gustan. Soportalo, por amor, porque sabes que es débil. Y que vos también en algún punto erramos al blanco. Pero la bendición está ahí, en soportar. Pero ¿sabe cuál es mi consejo? Es un consejo de parte de Dios a través de su palabra. Medita lo que escuchás. Medita lo que hablas, medita lo que mirás y medita lo que pensás. Lo que escucha, lo que habla, lo que mira y lo que piensa. Son 4 cosas que tenemos que meditar, para que todas las cosas nos ayuden a bien. Que mi lengua sea para bendición de otros, como salimos con los hermanos a predicar el Evangelio. A pesar de la pandemia, estamos entregando la literatura bíblica. Hacemos oraciones a lo lejos, los entregamos al Señor a lo lejos, pero ahí estamos haciendo la obra del Señor. Usamos nuestros oídos para escuchar el mensaje de Dios, y lo que no nos conviene, lo que nos molesta, lo dejamos a un costado y seguimos haciendo la voluntad de Dios. Lo que miramos, vemos almas sin Dios y sin esperanza, personas que están muriendo sin Dios y sin esperanza. Y vemos también, no hace falta ver lo que la persona piensa, pero ya las actitudes, ya uno se da cuenta lo que está pensando, a la forma de hablar, a la forma de tratarte, a la forma de recibirte. Te das cuenta lo que está pensando de vos, porque a veces al buen entendedor, poca palabra, dice el dicho, ¿verdad? Y qué bueno que en esta tarde piense, ¿estoy soportando al débil? ¿Estoy soportando al que me miente? ¿Estoy soportando al que no me quiere? ¿Estoy soportando al que me da la espalda? Tengo que soportarlo, porque llegará el día donde muchos dirán, Señor, Señor, pero yo oré por los enfermos, yo oré por los endemoniados y fueron libres, visité los enfermos, y el Señor dice, yo a ustedes no los conozco. ¿Por qué? Porque siempre hicieron lo que la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Y Dios, si me dice soportar, y tengo que soportar, ¿qué va a hacer? Al que no te quiere, y tengo que soportarlo. Al que habla mal de ti, y tengo que soportarlo. Al que dice cosas que no son, tengo que soportarlo. Por amor, por el amor que Dios tiene conmigo todavía y tiene contigo. Entonces nos tenemos que soportar los unos a los otros, como Jesús le dijo a los discípulos. Y acá el apóstol Pablo nos da un consejo. Depende de ti, depende de mí, si quiero aceptar ese consejo. Yo quiero un cambio, le digo a Dios todos los días, Señor, yo quiero un cambio más, quiero aferrarme más a tu palabra, quiero ser un imitador más tuyo, cada día más, Señor. No me quiero quedar con lo de ayer, sino quiero más de tu presencia, más de tu amor, más de tu misericordia. Porque cuando más anhelo de parte de Dios para mí, yo puedo dar a los que no lo tienen. Y aquellos que no lo tienen, lo puedan recibir y también ellos los puedan poner en práctica. Por eso recuerda, en esta tarde, soporta al prójimo. Y bueno, es lo que te tocó. A veces decimos, Señor, cambia a mi marido, cambia a mi esposa. Y el Señor no lo dice así, pero un ejemplo pongo yo. El Señor dice, yo no la elegí. Yo no lo elegí a tu esposo, ni a tu esposa. Lo eligieron ustedes. Entonces ustedes tienen que demostrar que aman a su prójimo y soportan la flaqueza o las debilidades de su prójimo. ¿Entiendes? Y esa es la bendición.
No es cambiar, sino es hacer la voluntad de Dios con esa persona, o con esas personas, o con las personas en general, cristiana o no cristiana, familia o no familia, de demostrar que tenemos el amor del Señor. Así que Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Doy gracias a Dios y vamos a orar por las peticiones que han llegado a esta mesa de trabajo para que podamos orar al Señor. Y bueno, todos aquellos que están escuchando, le pido oración por la familia de mi vecina Gladys, que hoy partió su esposo por el COVID-19. Estuvimos orando, 50 años, partió de esta tierra. La última conversación que tuve con él, antes estando internado, me pudo contestar, pero la última que le escribí no me pudo contestar porque ya lo habían intubado. Y bueno, pero seguimos orando por su esposa Gladys, por sus hijos, que Dios los fortalezca, porque en este tiempo se está viviendo el Antiguo Testamento, donde en Crónica dice que no, iban a haber tantos muertos que lo iban a enterrar como estiércol y que nadie lo iba a despedir. Y bueno, y así está ocurriendo en este tiempo, ¿no? Donde nadie podemos despedir a nadie. Así que el Señor nos guarde, nos siga guardando, tenga misericordia. Y oremos por esta familia. No sé el apellido, nunca le pregunté el apellido, pero sé que es Gladys con sus hijitos y Carlos, que ya partió de esta tierra. Que Dios tenga misericordia, como le dije a él, que Dios tenga misericordia, Carlito. Y me dijo, orá por mí, y oramos. Y bueno, la bendición, que Dios es misericordioso. Y la Biblia dice que la fe del justo puede mucho. Así que oramos al Señor. Mi hermana Mónica Paz pide por Adriana, por Pablo y Adriana, por su matrimonio, por su salud, liberación, conversión, y Juan Carlos por su salud. Juan Carlos Podaza. Tu cuñado. Juan Carlos Martínez, estamos orando por Juan Carlos Martínez, por su salud. Gladys y familia, fortaleza, liberación, por fortaleza espiritual. Gladys y familia, que es la vecina nuestra. Denis, fortaleza, liberación, conversión. La hermana Betty pide por Fabián, su hijo, y por José Luis, salud. Matías Chamorro da gracias a Dios, le robaron el auto, le gatillaron 2 veces, se tiró del auto, solo tiene raspones. Bueno, damos gracias a Dios por Matías, que Dios lo guardó, y él da gracias a Dios, reconoce que se pueden llevar las cosas materiales, pero lo importante es la salud. Patricia Sanza pide por Argentina y el mundo sanidad y da gracias a Dios por la palabra y que siga teniendo salud. Vamos a orar por Patricia en el nombre de Jesús. Javier Bazán agradece a Dios por todo lo que hace en su vida y en su familia. Gloria a Dios. Emilce pide liberación y sanidad. Sí, Señor. Jorge Silva da gracias a Dios por las oraciones. No lo van a operar a su bebé. Oh, qué bendición. Así que oramos al Señor por esta bendición, por estas palabras de bendición que nuestros hermanos piden, que oremos por ello. Damos gracias a Dios por Ricardo, mi hijo, que está recuperándose a favor. Damos gracias a Dios por sus oraciones. Y también saludo a todos los hermanos en el nombre del Señor, y todos dan gracias por la palabra. Así que esta es una palabra de bendición para todos. Soportar. Es una palabra que no nos gusta, ni siquiera pronunciarla, pero tenemos que soportar al débil. Y el débil es aquel que ya le dije hoy, ¿no? Usted que es espiritual, ayude a aquellos que no son espirituales. Queremos que nos soporten, soportemos. Queremos recibir, tenemos que dar. Esa es la bendición. Queremos cosechar, tenemos que sembrar. Es imposible que cosechemos sin sembrar. Así que en todas las áreas de nuestra vida,
Así que los saludo con la paz del Señor, y quizás hay alguien del otro lado que nunca ha tenido la bendición de recibir a Jesús en su corazón. Y bueno, le invito a hacer una oración de fe. ¿Por qué fe? Es una oración de fe. Ahí donde usted se encuentra, si usted quiere recibir a Jesús, ahí puede hacer esta oración y puede decir de esta manera: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, y por mi propia voluntad, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados, y reconozco que la sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados. Y te pido, Padre, que a partir de hoy seas el Señor de mi vida, y anota en el libro de la vida mi nombre. Y yo declaro, a través de esta oración de fe, que toda maldición generacional se corta y me alcanzan tus bendiciones. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted por primera vez hizo esta oración, quiero decirle que pertenece a la familia del Señor, y yo le doy la bienvenida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si hay alguien que está apartado del Señor, ¿no? Y dice, ¿cómo hago para reconciliarme con Dios? Si yo me fui de la iglesia enojado, o me fui enojado por X motivo, no fui más a las iglesias, no quiero saber nada, pero hoy quiero volver a tener esa comunión con Dios. Bueno, puedes repetir esta oración en esta preciosa tarde. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra, y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por todos mis pecados, pidiéndote perdón por haberme alejado. Y hoy, Señor, te pido que me des la fuerza y fortaleza para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si te has reconciliado o has recibido a Jesucristo en tu corazón, quiero decirte, si quieres mandar tu dirección, tu teléfono, o de dónde sos, tu nombre, para seguir orando, y lo contactamos contigo en la brevedad. Así que damos gracias a Dios, y también doy gracias a Dios por mi nuera Claudia, que ella la pasó bien, gracias a Dios. Mi nieta también, Andrea también, el compañero de Andrea también, su hijito, aunque fueron todos contagiados, pero gracias a Dios están bien, y esa es la bendición. Y vemos la evolución de mi hijo también, que está bien, gracias a Dios por todos ustedes y las oraciones. Así que los saludo con la paz del Señor, y doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor me regala para compartir esta palabra. Así que, como siempre, no se olvide, mañana a las 3 de la tarde tenemos una palabra también de parte del Señor. A las 8 de la noche hay palabra del Señor. Después el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche, palabra de Dios también. Y el domingo, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, también seguiremos escuchando palabra del Señor. Significa que los 7 días de la semana podemos comer palabra que vengan directamente del Señor. Así que el Señor les bendiga, y me despido de todos ustedes como dando la palabra del Señor. Me estaba olvidando de hacer una oración por cada una de estas peticiones que llegaban a esta mesa de trabajo. Así que oramos. Señor, te pido por esta petición que trajo nuestra hermana Mónica Paz, en el nombre de Jesús, por Pablo y Adriana, por su matrimonio. Padre, reprendo todo espíritu de división, todo espíritu de ira, de enojo. Señor, liberación, sanidad y conversión para todos ellos. Señor, te pido por Juan Carlos Martínez, Señor, sanidad y liberación de esa enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por Gladys, Señor, y su familia, por sus hijos y ella y la familia también del fallecido Carlos. Fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por Denis, Padre, que tú le des la fortaleza espiritual, mental y física, y declaro liberación y conversión para este varón, Padre, para que él pueda tener una determinación de buscarte a ti y afirmarse en tu camino. Señor, te pido por Fabián, el hijo de mi hermana Betty, por José Luis, Señor, por salud y liberación y conversión en el nombre de Jesucristo. Te pido por todos, Señor, por la mano que tú pusiste, Señor, en la vida de Matías,
porque le gatillaron 2 veces y no le salió el tiro, Padre, y se tuvo que tirar de su vehículo, pero gracias a ti, Señor, solamente raspone fue la consecuencia de ese golpe. Te pido, Señor, por la petición de mi hermana Patricia, por toda Argentina y el mundo entero, sanidad, liberación y conversión. Y Señor, que esta palabra siga caminando en esos hogares, en esos corazones que aún no te conocen. Señor, y dale salud también a mi hermana Patricia en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, gracias por la fortaleza que le das a la familia de mi hermano Javier, Señor, y a toda su familia. Señor, sigue fortaleciéndolos en el nombre de Jesucristo. Te pido por Emilce, liberación, sanidad, conversión, fortaleza espiritual en el poderoso nombre de Jesús. Señor, Jorge, da gracias por ti, Señor, por la salud de su bebé, que no lo han operado. Ese es el resultado a la oración, Señor, y te pido ahora en el nombre de Jesús por toda tu iglesia en Argentina y en el mundo entero, por todos los médicos, policía, gendarmería, prefectura, científico, ejército, Padre, choferes de colectivo, de remis, Señor, personal de salud. Señor, te pido por todas esas personas que salen a trabajar, misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia por la familia Hadech, por la familia Carpio, por la familia Casco. Misericordia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros te damos gracias por esta bendición que nos permite un día más orar en esta mesa de trabajo por todos aquellos que lo están necesitando. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Amén y amén. Y me despido como siempre con esta palabra. Shalom, Adonai, Shalom.